This call is now being recorded. Bueno, hola, mi nombre es Natalia Galvis y hoy estoy junto a mi compañero Sebastián Gómez y Eliana Campo para presentar una conjetura sobre la obra Un acto de amor de Jackson. Entonces, hoy queremos presentar la conjetura: el masoquismo es el fetiche predilecto que se presenta en la obra Un acto de amor. Entonces, para iniciar, queremos hablar un poco sobre un concepto básico de lo que es el masoquismo, que es esa conducta sexual en la que se tiene la excitación y satisfacción sexual a través del propio dolor físico o psíquico, la humillación, la dominación y el sometimiento. Bueno, entonces, ¿cómo se evidencia esto dentro de la obra? Vamos a hablar un poco cómo se evidencia en la obra y vamos a proseguir con una teoría del Eros y llegando pues a la conclusión de que el masoquismo es el centro de esta obra. Entonces, desde el inicio se evidencia que nuestro protagonista sufre una decepción amorosa por parte de una chica que se llama Faye. Esto está empezando su adolescencia. Y desde allí, cuando hay este rechazo, él se empieza a cuestionar a sí mismo qué es lo que sucede con él. Entonces, eso está dentro de la página 9 y 10 del PDF. Entonces, cuando está este rechazo, cito: me restregaba el corazón dolorido, me lo palpé, le saqué brillo hasta que no quedó ni una brizna de piel entre mi corazón y yo. Era Faith a quien echaba de menos, o más bien a mí mismo, a la persona que había sido cuando ella me había rodeado 2 veces con sus brazos maravillosos. ¿Dónde localizar el dolor exactamente? ¿En los besos que me habían sido arrebatados casi antes de empezar? ¿O en el insulto que suponía que ella hubiese preferido a Martín? ¿Qué veía en él? ¿Qué era lo que no encontraba en mí? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Desde aquí se evidencia cómo Félix, nuestro protagonista, se cuestiona a sí mismo y empieza ese masoquismo, esa humillación a sí mismo, ese masoquismo propio que le va a afectar en su vida de adulto, como se evidencia más adelante con Marixa, su esposa. Esto le afecta y también hablamos de un masoquismo mental, por lo que él mismo se hace y porque en él hay una ausencia de lo físico, ese contacto físico. Primero, pues porque no pudo tener como esos besos de esta persona y porque dentro de su familia no se encontraba esto como un acto de amor, no, sino que solo se daba afecto o se sentía al otro para un rechazo. También desde sus padres, claro está. Entonces, acá se evidencia y empiezo a citar. Él se pregunta: condenado a una eterna soledad para que ellos puedan seguir juntos eternamente. Ya conoces mi lema, me dijo mi padre, envuelto en la nube de humo de un puro. Sí, se te escapa el primer autobús, siempre puedes tomar el siguiente. A esto él le responde feliz. Le repugnaba a mis gemeteos, a mí, y simple y llanamente me repugnaba a él. ¿De qué te sirve el segundo si el primero te ha atropellado? Le repliqué. Él se encogió de hombros. Bueno, unos cuantos huesos rotos nada más. Huesos. Ya aquí habla desde ya vemos cómo su padre lo rechaza y no le pone la atención que él desea. Y ya pasamos como a su madre, que se mostraba más compasiva y se acercó a él. Y sí, dice así: pero se me acercó una mañana cuando yo permanecía inmóvil y desconsolado en la cama, mirando el techo y alimentando una tristeza que había ido haciendo de mi cuerpo su morada permanente. Un río de ácido y miel hirviente que se desplazaba por mis venas con lenta y engañosa dulzura. ¿Es siempre así?, le pregunté. El engaño, el amor. Reflexionó unos instantes envolviéndose en su bata y pues él consideraba que su madre estaba en otra época. Y ella le responde: ojalá pudiera decirte que no, me respondió, pero encontrarás a otra persona y olvidarás lo que ha sucedido esta vez. Y cuando vuelve a suceder, le pregunta a él. Me acarició la mano. Un gesto inusual de calidez en mi familia, en la que el contacto físico se reserva solamente cuando no era indecoroso para apartar o rechazar.
Entonces acá se evidencia que para él el contacto físico con otra persona no es tan de alta importancia como lo es el contacto, lo sentimental, porque porque su familia le ha demostrado que eso no es importante dentro de las relaciones afectivas, que es el primer círculo que nosotros tenemos, que es nuestra familia. Y esto se evidencia más adelante cuando él solo quiere encontrar un amante para su esposa, pero solo desde lo sexual y desde lo físico, no desde lo sentimental. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante, cuando él trata de encontrar, él encuentra un hombre para su esposa, él trata de dejarlos solos, y cuando ellos están solos y él está en la misma casa, él imagina que cuando hay silencios es porque ellos están besando y esto le llena de satisfacción. Pero cuando llega un momento en la historia donde él escucha que, que su esposa y ese otro hombre están cantando una canción que es la canción especial para ellos dos, para Félix, nuestro protagonista, y Marisa, él siente ira, él siente algo que no le gusta, por como le digo, él solo está buscando un hombre, el hombre que él no es físicamente, el hombre que él no se ha permitido desarrollarse para su mujer en lo sexual, pero el masoquismo existe desde lo mental para él, porque él mismo se ha juzgado y él mismo no se ha permitido ir más allá. Entonces, a partir de esto, vamos a hablar un poco del Eros, de esta falta que hay dentro de la obra desde un punto más teórico, y por consiguiente le doy paso a mi compañero Sebastián para que siga con la conjetura. Claro que sí. Bueno, como lo mencionaba la compañera, vemos que el Eros en estos momentos en la contemporaneidad está en decadencia. Ya Byung-Chul Han, en su obra La agonía del Eros, pues nos lo menciona, ¿cierto? Desde varios aspectos. Y bueno, nos dice algo muy puntual, y es que, parafraseadamente, eh, el Eros siempre haya esos puntos de resistencia dentro de la humanidad. ¿Por qué? Porque precisamente este Eros es eh, un fenómeno universal de todos los seres humanos, ¿cierto? Hace parte de la humanidad. Bueno, estos puntos de resistencia que menciono se ven en la obra desde, por ejemplo, lo que es la misma transgresión mencionada por Bataille, eh, también el otro atópico y ese mismo efecto de la continuidad que mencionaba también Bataille. Bueno, dentro de los fetiches, dentro de la transgresión vemos los fetiches, y nos podemos encontrar con lo que es un voyerismo, ¿cierto? Y si bien él no iba a ver explícitamente qué hacía su mujer con los amantes que le conseguía, sí lograba imaginárselos, y por parte de esto ya lograba generar una imagen en su mente de lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces por esto se menciona el voyerismo. Eh, es algo muy mental. Nos encontramos también el complejo de la inferioridad, porque este tipo fue rechazado desde su infancia, ¿cierto? Por sus mismos padres, su primer amor. Entonces esto lo dejó muy marcado, está marcado por el rechazo. Y por eso entonces busca ser dominado, se ve ese mismo fetiche de la dominación. Eh, por eso mismo busca mujeres que lo dominen, que sean como sus dominatrices. Eh, bueno, vemos también otro aspecto que es lo del otro atópico, en el sentido de que este otro atópico funciona, o bueno, tiene como este fin de repeler un poco, digámoslo así, a ese sujeto, ¿cierto? Es las acciones, digámoslo así, de la conquista. Entonces, lo que se hace es que no se devela como una posesión completa del sujeto. Entonces, hay como ese espacio. Y ese mismo espacio es el que genera el deseo. Quisiera dar una cita para dejarlo como más claro. Dice, en el inicio de la obra: nunca lo superé, lo que estaba sufriendo por la pérdida de Fight, me decía la razón. No guardaba ninguna proporción con lo que había sentido por ella en las dos únicas noches, en las dos únicas ocasiones que habíamos salido, y en los pensamientos que yo le había dedicado entre ambas salidas. Pero la razón no me servía, nada sirve contra los celos. Empecé a idealizar su belleza, sus brazos se volvieron más largos y más esbeltos, sus besos, que no habían pasado de un mero tanteo, con mucho tropezar de dientes, eran de repente más profundos y penetrantes, tan insondables como el mar, tan desesperados como la sensación de ahogarse,
solo que era otro quien se bañaba ahora en ellos, mientras yo me ahogaba más en su ausencia. Vemos entonces como este rechazo completamente, o sea, como este repele que generó Fight en él, lo que hace es que él la idealice y la desee aún más. ¿Por qué? Porque no la posee. Entonces caemos en cuenta de pues algo que es muy tradicional, ¿cierto? Una frase que dice que como que se quiere lo que no se tiene, ¿cierto? Entonces, ese mismo no tener eso que se quiere, lo que genera es un deseo sobre lo mismo. Vemos entonces como este tipo, eh, por esta misma relación, por estas mismas cosas, por estos mismos sucesos que han forjado su carácter, eh, llega y le busca amantes a su mujer. Entonces, lo que creemos que pasa con esto es que él mismo está creando ese otro atópico, ¿cierto? Lo que hace es generar esa brecha entre su mujer Marisa y él mismo, en la que quepa el deseo, ¿cierto? Porque vemos como entonces, como en cada de estas relaciones extramaritales que tiene su esposa, como que su relación se aviva más y todo entonces se enciende, ¿cierto? Es esa llama del Eros que está como una flamita al inicio, ¿cierto? Como lo mencionaba ahorita, ese Eros que hace parte del universal humano, y entonces llega y se enciende y se prende la llama, ¿no? De lo erótico. Vemos también lo que es el efecto de la continuidad, que quisiera mencionar una cita para decirlo más precisamente, dice, ya la había mencionado la compañera Natalia, me restregaba el corazón dolorido, me lo palpé, le saqué brillo hasta que no quedó ni una brizna de piel entre mi corazón y yo. Era Fight a quien echaba de menos, o más bien a mí mismo, a la persona que había sido cuando ella me había rodeado 2 veces con sus brazos maravillosos. Listo, entonces acá él mismo se está haciendo esa cuestión. Estoy extrañando a esa otra edad, a ese otro ser que es externo, que es particular y que es él en sí mismo, o lo que estoy extrañando es lo que pude ser cuando estábamos juntos, ¿cierto? Lo que fue como esa amalgama entre los dos, ese mismo efecto de continuidad que nos mencionaba Bataille. Bueno, entonces esto mismo lo que hace es configurar dentro de sí mismo, dentro de su mentalidad, esos mismos cánones de lo que es, ¿cierto? El mismo amor, y la sensación, ¿cierto? El sentir, el deseo, el erotismo. Y por esto mismo entonces va a seguir como teniendo ese tipo de relaciones, ¿no? Eh, bueno, entonces ya le doy paso a la compañera Eliana. Bueno, siguiendo un poco sobre lo que nos trata Sebas, vamos a hablar un poco sobre Freud, que nos habla de 3 tipos de masoquismo. Él nos habla del erógeno, del femenino y del moral. El erógeno no está presente aquí porque no hay un tipo de masoquismo, esto físico. Sin embargo, se presentan algunas partes del femenino y del moral. En la medida que, pues, esto se considera como, él se va a considerar como indigno y esto lo va a hacer un sujeto pasivo, o sea, va a ser un yo, que va a estar en contra pues del super yo. Entonces, eso se ve en la medida que él va a querer justificar cada una de las eh, acciones que cometió su esposa anteriormente. Pues una de ellas fue cuando engañó a su anterior esposo, pues con él, y él siempre la está justificando, y cada una de las cosas que se van a venir hacia un futuro. Pero esto no le va a quitar a él el control de dominar los hechos. A medida de que en esta instancia está presentando un papel pasivo, él siempre va a ser esto un dominante, un super yo. O sea, y las mismas relaciones que ella tenía, entonces él las va a dominar. Entonces, en cierta forma, él pasa a cumplir un papel de super yo, a influir en Maritza, pero también él mismo se satisface a degradarse él mismo. O sea, según el masoquismo moral, entonces él pasa a cumplir los 2 papeles, el del, el del super yo y el del yo, pues en la medida que él mismo se va a infligir el sufrimiento, porque este le va a causar placer. Entonces, el super yo se manifiesta a través de sentidos, o sea, del sentido de la culpa. Y esa puede ser, esta culpa puede ser dada en la medida que, pues, él le robó la mujer al otro, al doctor Coano. Entonces, desde un inicio se va a presentar que hay unas
especie como de respeto hacia esta antigua relación. Y esto se ve citado en las siguientes páginas, cuando ella dice, no, cuando él dice, no importaba de qué se tratase, si Freddy no lo era, yo sí, si él no lo había hecho, lo hacía yo. En la página 26, entonces encontramos que él siempre quería ser mejor y quería como mejorar todas estas acciones pasadas o los atributos que tenía el otro, entonces aquí va a presentar una especie de sujeto pasivo. Bueno, otro es cuando dice, lo admiro en realidad, siempre ha perseverado en lo que sabe hacer bien y lo ha logrado todo por sí mismo. Yo partía de una situación privilegiada, en cierto modo, él no. Él tuvo que crearse a sí mismo, alzó los ojos para mirarme con su seriedad habitual. No admitiría ningún comentario contra él. Entonces, aquí vemos que Maritza desde un inicio le planta a él hacia un respeto hacia su relación pasada, que no puede haber comentarios hacia este. Entonces aquí él sigue manejando el papel pasivo. Entonces, no porque Marisa tuviera que castigarme precisamente con lo que yo era, pues no había en ella la menor inclinación al castigo ni a la venganza, sino porque no podíamos ir a ninguna otra parte. Aquí, a pesar de todo lo que viene sucediendo, ellos siguen estando juntos, ¿no? A pesar de que pueden tomar otros caminos, ellos pareciera que no hubiera otra opción. Y en la página 62 encontramos que dice, en reconocimiento de lo cual, y una vez más sin palabras, nos sumergimos en un periodo de intenso amor romántico. Era como la luna de miel que nunca habíamos disfrutado del todo. Bueno, esto viene en relación a las cosas que él pues ha llevado que Maritza haga, entonces como que esa admiración que él permite que otros encuentren en su esposa, que encuentren en ella lo que todas esas virtudes que él puede ver hacen que la relación se afiance otra vez y que vuelva y se fortalezca. Entonces esto de cierta forma le produce a él un placer. Entonces me ofrecía para que Maritza hiciese conmigo según su voluntad y para que mi sangre helada manchara las ropas que ves en su honor hasta que la última hebra quedara teñida de rojo en la página 67. Bueno, aquí vemos que sigue habiendo un masoquismo, pues él, como lo dice tal en el texto, dice que según su voluntad. Entonces vemos que aunque él le da a ella cierto poder, él sigue manejando de todo la relación. ¿Por qué? Porque él es el que va a desencadenar todos los hechos, pues ahí él es el que va en cierta forma, a manipular todo lo que va a pasar. Entonces, Freud nos dice que no importa quién inflija o sea, el dolor, el castigo, y si es causado por circunstancias impersonales, pero el masoquista ofrece su otra mejilla en cada oportunidad que se le presente para recibir la otra bofetada. Entonces, bueno, como les venía diciendo, aunque él habla él presenta un yo pasivo, pero también va a presentar el super yo, a ser él quien va a manipular a Maritza, va a manipular todas como que esas relaciones que él quiere que ella tenga, y va a buscar el sujeto ideal para esto, porque pues no cualquiera podía estar en las relaciones que ella supuestamente él le otorgaba. Entonces, como le decíamos aquí, Freud, entonces no importa quién inflija el castigo, siempre va a colocar la otra mejilla. Entonces, por eso él al final, a pesar de todo lo que pasó, él vuelve y busca a Maritza. Y ella pues le hace esa pregunta de realmente qué es lo que él quiere. Entonces, esto como parte del masoquismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esta fue pues nuestra conjetura. Gracias a mi compañero Sebastián y a mi compañera Liana por esta disposición. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.